Bueno, pues vamos a iniciar entonces. El primer punto, pues obviamente corresponde a la parte de los datos. Eso es muy importante, la parte del orden en que se va a ir resolviendo. Se tiene como datos, pues, el flujo volumétrico. Hay que recordar la parte de la nomenclatura para no confundir entre lo que viene siendo un volumen específico, ¿sí? O la parte de velocidad. Entonces tenemos como dato el flujo volumétrico que corresponde a esto. Seguido y asociado a lo que se tiene en el problema, pues sería la parte de la presión. Eso también es muy importante, ir ubicando la parte de los datos con respecto a cómo vaya apareciendo en el enunciado. Entonces tenemos la presión de 100 kilopascales, que prácticamente es la presión de entrada. Aquí la vamos a definir como P subíndice 1. Hay que recordar que lo que se tenga como 1 se refiere a entrada y lo que se tenga como subíndice 2 es lo que se refiere a salida. Y sale a una presión de 2.5, o sea, P subíndice 2. Bueno, ahora bien, nosotros en esta parte pues tenemos lo que viene siendo el planteamiento. En el planteamiento, bueno, pues tenemos aquí el diagrama de la bomba, que en este caso pues nos está indicando la entrada y por obvias razones la salida. La fórmula que se maneja en la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos y específicamente en régimen estacionario para la bomba es esto. Y es doble U subíndice B, es decir, la parte de la potencia que va a corresponder a la bomba. En este caso dice que esto pues obviamente significa la variación del trabajo por unidad de tiempo. Eso es lo que prácticamente tenemos. Pero nosotros nos están pidiendo la potencia de la bomba por unidad de masa o la potencia de la bomba en kilowatts. Bueno, por el momento pues vamos a trabajar con ello y nos dice que es igual a menos, aquí no hay que olvidar el menos, el flujo másico. Bueno, que en este caso pues no tenemos flujo másico, tenemos el flujo volumétrico y por la parte de las entalpías. Y esto, como se menciona aquí, pues dice que se define como la potencia, dice que la potencia, en este caso, si utilizamos esta fórmula, pues nosotros vamos a darnos cuenta que la potencia no viene por unidad de masa, sino que es por unidad de tiempo. Y a nosotros nos piden por unidad de masa y en kilowatts. Entonces hay que recordar un poco, ¿sí? Lo siguiente, decíamos que el trabajo, ¿sí?, con respecto a sistemas abiertos, pues corresponde a W es igual a menos volumen específico por la diferencial de presión. Obviamente, pues esto haciendo la parte del diferencial y demás, pues nos sale esto, donde nos dice que el trabajo de la bomba es igual a menos, ¿sí?, la parte del volumen específico por la diferencia de presiones, la presión de entrada menos la presión de salida. Y obviamente, pues hablando en este punto, nosotros pues sí tenemos y conocemos la parte de las presiones, pero no conocemos la parte del volumen específico. Y nos dice que en las bombas del volumen específico, con que entre el fluido siempre se aproximará al volumen específico del líquido. Es decir, que la bomba, ¿sí?, va a estar trabajando con líquido. Y cuando se maneja algún tipo de fluido, y en este caso pues aún más la parte de agua, puede
El volumen específico, como no nos dicen como tal, pero vamos a asociar que va a tener una propiedad como de líquido saturado. Es decir, lo que se tiene en este caso es el desplazamiento de una sustancia en estado líquido. Y lo anterior se resume como, bueno, dentro de nuestro planteamiento, entonces de que se resume es que el volumen específico va a ser prácticamente el volumen específico, ¿sí?, del líquido saturado. Es decir, vamos a utilizar la tabla que nos indica la bibliografía, la tabla de agua saturada. Entonces vamos a requerir información adicional para poder utilizar la tabla y obtener ese volumen específico. ¿Qué datos comúnmente nos va a ayudar a obtener el volumen específico? Puede ser temperatura o puede ser presión. Y ya para terminar, con respecto al planteamiento, pues también es muy importante homologar la parte de las unidades. Nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos, por ejemplo, si vamos a requerir la parte de la diferencia de presiones, tanto de entrada menos salida, digo la salida menos de entrada, entonces tiene que homologarse, y en una tenemos megapascales y en otra kilopascales. Entonces es necesario, por ejemplo, homologar con esta conversión. Asimismo, pues vamos a estar utilizando otras conversiones como los kilonewton metro cuadrado a kilopascales o los newton metros a joules. Entonces con eso pues obviamente terminaríamos la parte del planteamiento, que en resumen entonces pues vamos a trabajar con esta ecuación donde vamos a manejar la diferencia de presiones y el volumen específico.